Recordando un poco el tema anterior, estábamos hablando de un genuino arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, como el camino de entrada a un reino inconmovible. Cada lugar en el mundo tiene una entrada, o tiene varias entradas, pero cada entrada tiene una característica, tiene una dirección, tiene una coordenada, tiene una forma, una llave, un cerrojo. Todo tiene un proceso, una manera de hacerse. En el reino de los cielos, los procesos no se cambian, son los mismos. Por lo tanto, nosotros no podemos manipular los principios de Dios y así mismo intentar tener bendición, porque Él es incorruptible, no es como nosotros. Él es siempre el mismo. Es más, la misma Biblia declara en un pasaje que porque yo, Jehová, no cambio, así dice, no habéis sido consumidos. Quiere decir que porque Él se mantiene fiel a su promesa, nosotros aún estamos aquí contando la historia. Porque si fuese como no somos nosotros, de que hoy somos buenos amigos, pero mañana nos hacen algo y queremos destruir, créanme que nosotros no tenemos ninguna oportunidad delante de Dios. Su poder es infinito y tiene todos los puntos a favor porque Él conoce todas nuestras debilidades. Sabe dónde pellizcarnos para que quedemos postrados. Lo sabe perfectamente. Entonces, ¿cómo nosotros muchas veces queremos pelear con Dios? Hay personas que dicen, y me pasó X suceso en mi vida y me peleé con Dios y me enemisté con Dios. Me robaron tal cosa y me peleé con Dios. Miren, mis hermanos, yo les digo algo. Si el Señor un día a las 12 a.m. de la madrugada dijera, hoy no voy a hacer nada por ti, ese día usted ni siquiera se levanta respirando, porque todo es de Él. El espíritu que tienes actualmente, que te hace vivir, es de Él. El día que Él no quiera hacer nada por ti, ese día tú definitivamente no puedes hacerlo. Es su misericordia la que nos mantiene aún acá. Entonces nosotros vivimos diciendo, yo me enemisto con Dios, como si fuera un entrar y un salir. Como si de verdad nosotros pudiésemos dejar a Dios a un lado de todas las cosas. Y Dios, créanme que en su corazón dice, tú no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás pidiendo. Si a veces Él retrocede un poquitico y te deja que tú tomes algunas decisiones y tu vida se vuelve un desastre, ¿cómo será si de verdad se apartara completamente y dejara que todos se hicieran lo que quisieran? Se derrumbaría el mundo. Porque el ser humano no tiene la capacidad para administrar todo lo que Dios mueve. La sabiduría no la tiene. Nosotros adquirimos fragmentos de su sabiduría. Por eso cuando Jesús hablaba, enseñaba, había muchas cosas que no entendían, y eso que no eran tan difíciles en cuanto a la forma en que Él las decía. Siempre buscaba ejemplos, parábolas, y aún así habían cosas que los discípulos quedaban perplejos por la profundidad que tenía. Entonces, nosotros deseamos como iglesia, como pueblo de Dios, entrar en un reino inconmovible, entrar en un reino distinto, no este reino, el reino de Dios, allí donde usted está a un paso, a una oración de tener todo lo que ha anhelado. Y los que han logrado conectarse más con ese reino, como los profetas y otros grandes hombres y mujeres, cuando oran, no pasa mucho tiempo antes de que vean realidad lo que pidieron. Pero ¿saben por qué? Resulta que la oración no es para manipular los pensamientos de Dios. Cuando uno está conectado, que hablamos de entrar en su presencia, de permanecer en su voluntad, queremos decir que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a pedir lo que debemos pedir, a pedir bien. Porque la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, la mayor comunión con Dios te permite pedir bien para que recibas enseguida. Pero los que no tienen buena comunión, se alarga el tiempo porque comienzan primero a pedir mal. Entonces, el tiempo que se demoran en aprender a pedir bien
es el mismo tiempo que se demora la bendición en llegar a sus manos. Yo he experimentado oraciones de unos cuantos segundos donde recibo enseguida algo. Y yo le digo, Señor, si uno con toda esa misma fe pidiera todas las cosas, porque uno tiene una mente que si usted está pidiendo, por ejemplo, un jugo, usted piensa que como es algo pequeño, Dios se lo da enseguida. Pero si usted va a pedir una casa, usted cree que como es una casa, por su valor, Dios se va a demorar más. No, resulta que para Dios es lo mismo darle un vaso de agua que regalarle una casa, que regalarle un carro, que regalarle algo material, porque es que todo lo mueve Él. O sea, para Él no hay cosa demasiado grande para hacer. Nosotros somos los que pedimos como pequeñitos o pedimos como grandes. O si no, han experimentado oraciones como esta: Señor, yo quiero una camioneta. A mí me gustan las Nissan, Señor, pero las chinas son más baratas. O Señor, esa casa en ese barrio en el norte me gustó, tiene un frente espectacular, tiene un patio, Señor. Pero yo me conformo si tú me das por allá en el sur, un apartamentico, Señor. Yo sé que oraciones como esas salen del corazón de los cristianos todo el tiempo. Y Dios dice, pero ¿por qué renuncias tan fácilmente a las cosas que tú quieres? ¿No puedo yo darte la casa en el norte? ¿Qué diferencia hay para Dios en el norte o en el sur si todo es de Él? La diferencia está en tu fe. Está que entres a un reino inconmovible. Ahí está la diferencia. Nosotros somos los que comenzamos a cambiar, a pedir como si Dios viviera escaso de plata, a orar como si Dios viviese escaso de recursos. Y así la Biblia dice que conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. A mí que me gusta viajar bien, con buenos buses. Y hay veces que uno anhela viajar en unos buses que son muy modernos. Y miren que el Señor una vez lo hizo. Pero miren que por eso uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo tenía que hacer un viaje de la ciudad de Barranquilla hasta Río Hacha. Y lo iba a hacer en el día, en la mañana. Pero se me dio por saludar a mi papá en ese momento, en ese rato. Y me dice mi papá, hijo, ¿por qué no mejor viajas en la noche? Y entra esa contrariedad en el corazón como que, ay, pero ¿por qué en la noche? Hay que esperar todo ese poco de horas, una cantidad de cosas que se le pasan a uno. Pero dije, bueno, vamos a viajar en la noche. Ok, listo. Recuerdo yo que yo llego en la noche a la terminal, compro mi tiquete. Y listo, yo me siento normal, como que no pasa nada así fuera de lo común. Pero cuando yo reviso, yo miro que llega el bus. Y yo miro el número del bus y me doy cuenta que es un bus de 2 pisos, de los nuevos, con todo el centro de entretenimiento. La verdad, yo le dije, Señor, perdóname, porque yo por necio en mi corazón casi pierdo lo que yo te había pedido. Miren que Dios, a veces nosotros estamos esperando que Dios se pare en la puerta con toda su majestad y esa voz de trueno tiemble el auditorio para que nos diga qué tenemos que hacer. No. Nosotros pedimos y a veces a través de alguien Él nos dice, haz esto. Es una voz así, haz esto. O te lo dice en un pensamiento, en un sueño, haz esto. Ya. De ahí para allá depende de ti. De ahí para allá depende de ti. Entonces, los que vivimos en un reino inconmovible, sabemos cuando la voz viene de Dios y actuamos inmediatamente, recibimos la bendición. O si no, la demoramos. Pero Dios sí se hace notar, siempre. Porque el Espíritu Santo te dice cuando la voz viene de Dios y cuando viene de Satanás. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Entonces, en el mensaje de hoy yo quiero llevarlos a que estudiemos un poco sobre los fundamentos y estructuras del reino de Dios. En estos fundamentos y estructuras les voy a hablar de 3 columnas esenciales para un reino inconmovible. Lo que sostiene ese reino inconmovible en la tierra son 3 columnas fundamentales de las cuales yo les voy a hablar. Pero primero, para entrar en ese edificio con esas 3 columnas, tenemos que tener un genuino arrepentimiento. Y ya sabemos que genuino arrepentimiento es querer cambiar de verdad, es cambiar el camino.
Que Dios te vea que tú cambiaste el camino. Eso es arrepentimiento para Dios. No es que se lo digas, es que lo hagas. Y dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quiénes son los que nacen de nuevo? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Son aquellos que Dios les dice A y se permanecen en la A. Son los que el Señor les dice muévete y se mueven, o quédate quieto y se quedan allí. ¿Quién no ha nacido de nuevo? El que Dios les dice verde y le ponen blanco. El Dios dice muévete y se quedan quietos. Aquellos que siempre están razonando lo que Dios les dice, ese todavía no ha nacido de nuevo. Entonces, si nosotros llamamos a Jesús Señor, yo les traduje un día, la palabra Señor nos lleva a que es el que tiene el control y el dueño de todas las cosas. Decirle Señor en ese tiempo a alguien significaba que Él era el que daba las órdenes, Él era el que determinaba, Él era el que mandaba. Por eso dice la palabra en un pasaje, nadie puede llamarme Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque es que llamar Señor no es solamente decirle, Él estaba hablando de hacer. Nosotros decimos que Dios o que Cristo es el Señor de nuestras vidas, estamos declarando que es el dueño. Pero nosotros hacemos las cosas como si Él no fuera el dueño, sino nosotros. Entonces nos estamos contrariando en el concepto. A través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento, nosotros entramos a ser parte del reino de los cielos. Sobre este fundamento, Dios estableció dos pactos. El primer pacto fue el que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, que es el de los mandamientos. En ese pacto, el de la ley, Dios o la ley crea enemistades entre los gentiles y el pueblo de Dios, o los israelitas y los gentiles. ¿Por qué crea enemistad? Porque los que hacen la ley o los que cumplen la ley le eran en cierta manera estorbo a los que no la cumplían. O sea, se formaba un conflicto allí. Por eso que ustedes ven que judíos no se gustaban con samaritanos y etcétera. O sea, una cantidad de cosas pasaban, pero eso pasaba en la ley. Luego viene Cristo y se establece el segundo pacto, que es el pacto de la gracia, y ese lo recibimos a través de la presencia de Cristo dentro de nuestro corazón. En ese pacto se quitan todas las enemistades, o sea, desaparece ese conflicto y comenzamos nosotros, gentiles e israelitas, a ser un solo pueblo. A eso se refiere. En este pacto, lo maravilloso es que el segundo no es que quita el primero, sino que hace de los dos un solo pacto. Jesucristo une perfectamente la ley y la gracia de Dios para que el hombre encuentre el camino correcto al reino de los cielos. Porque la ley es necesaria, pero la gracia es la aplicación de la ley con el poder del Espíritu Santo. Pero ojo que es la ley que Cristo estableció, que Dios estableció. No son los mandamientos de hombres, no se refiere al pacto de mandamientos de hombres. Porque hay muchas cosas que fueron determinadas por los hombres que no las dijo Dios. Y los apóstoles, como Pablo, cuando predicaban, tenían cuidado de especificar. Decían, digo yo, no el Señor, y eran muy precisos. O decía, ahora dice el Señor, no yo, para que cuando escuchara el pueblo no se confundiera y tuviese la opción de tomar decisiones. Porque Dios no toca el libre albedrío, el hombre sí. El hombre sí se mete con el libre albedrío de las personas y quiere controlar, quiere manejar la vida de las demás personas. Dios no. Dios te da la libertad de que tú tomes una decisión, porque Él lo diseñó así. Entonces, al predicar es bueno darle siempre una opción al pueblo. Hacerles ver las consecuencias de cada decisión, pero invitarlos a que ellos tengan paz y tranquilidad en su corazón de tomar decisiones. Porque dice que en Cristo hemos sido llamados a ser libres. Y si yo declaro y predico que en Cristo somos libres, no podemos contrariarnos llevando a que las personas estén obligadas a hacer cosas para Dios. O que permanezcan en X o Y lugar. Porque entonces estamos
tomando o usurpando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo, que es el que determina qué movimientos se hacen. Dios da las órdenes y el Espíritu Santo trae a nosotros su voluntad para que sepamos qué tenemos que hacer. Entonces, si yo como ser humano o cualquiera de nosotros como ser humano administra la vida de otra persona a nuestro antojo, estamos usurpando la labor del Espíritu Santo. Ya no estamos dejando que Dios guíe, sino que somos nosotros los que determinamos. Y eso lleva a las personas a vivir cautivas. Eso es cautividad. Que era lo que los reyes, ustedes leen en las historias no solo de la Biblia, sino la historia a nivel mundial, se dan cuenta que un reinado era que se hacía lo que el rey decía y no más. No más. Entonces, Cristo es rey en el reino de los cielos. Por eso en el reino de los cielos nadie cambia las cosas. Y por eso allá todo funciona bien. Yo muchos ejemplos he usado, hasta graciosos, acerca de los electrodomésticos. Y cuando cambiamos algo, siempre hacemos un daño. Nosotros, los humanos, somos expertos en cambiar las cosas. Somos buenos, tenemos ese hábito de cambiar todas las instrucciones. Las volteamos a nuestro acomodo. ¿Sí? Que si en las instrucciones de la cama que usted acaba de comprar dice que lleva 4 tornillos en cada lado, un ejemplo, estoy exagerando un poco, pero para dar el ejemplo, entonces usted es sabio y usted compra 2 nada más porque se ahorra los otros 2. Entonces, como usted arma la cama y aparentemente no pasó nada, dice, esa gente le quiere robar a uno, eso es lo que uno dice. ¿Y qué pasa cuando usted comienza a montar las personas en la cama? Se aflojan. ¿Sí ven? ¿Dónde quedó su sabiduría? En un molesto chillido de todas las noches. Entonces ese es el ser humano, que toma las cosas establecidas, las cambia, y lo triste de la historia es que todavía nos quejamos de esos cambios que nosotros mismos hicimos. Esa cama que yo compré me salió más mal ese material, y renegando y así renegamos. Esa iglesia, ahí no hay unción, ese pastor, muchas cosas decimos en el corazón. Pero no hemos analizado que todo partió de una decisión que nosotros mismos tomamos. Que un ejemplo, que usted haya tomado la decisión de irse a un lugar donde no se adora a Dios y donde usted se siente mal, cargado, ¿es culpa suya o del pastor? Que usted haya tomado la decisión de no orar y mejor dedicarse de pronto a correr o a hacer otras cosas o a irse de rumba o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con las cosas del Señor, eso no es responsabilidad de Dios, ni siquiera de los pastores. Porque tendríamos que los pastores a nivel mundial multiplicarnos por el pueblo para poder acompañar a cada quien a hacer las cosas. Pero esa obra la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso nosotros los llevamos a la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo, cuando usted vaya a hacer algo que no está bien, el Espíritu Santo lo chuse y le diga no. Y el no siempre está, pero nosotros, como cuando nuestros papás nos dicen algo, omitimos el consejo a propósito. Pero miren, ninguna oración se queda sin respuesta. Puede ser sí, no o espera. Todas tienen respuesta, pero ¿quién es el que las aplica? Nosotros. Entonces, estamos orando por X o Y persona y el Señor dice no. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, pero es que Él es tan bueno. Y comenzamos a negociar con Dios. Miren, Dios cuando dice una cosa no la va a cambiar. Si Dios dijo no, quédese ahí. Porque que usted intente negociar en otra oración y presentarle, miren, es que es chistoso. Dios conoce a esa persona por la cual usted está orando. Él no necesita que usted le presente ese pliego de virtudes como si Él no supiera. Él sabe. Por algo dijo que no. Uno comienza a negociar. Señor, pero es que Él tiene buen carro. Señor, míralo cómo canta, cómo adora. El Señor sabe.
El Señor sabe y nosotros estamos ahí en esos negocios donde Dios dice, bueno, yo te voy a escuchar, pero mi posición sigue siendo la misma porque yo conozco lo que tú no ves. Entonces no es bueno negociar. Si usted toma la decisión de pedirle a Dios que lo ayude a tomar un rumbo en su vida, y si Dios le da la respuesta, tómela, atesórela y camine en ella, porque eso es un reino inconmovible. Pero si usted recibe respuesta y la desecha, usted nunca va a aprender a caminar en la voluntad de Dios. Porque Dios no es como nosotros, Él no se manipula a sí mismo para agradarnos a nosotros. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida, y cuando dice que algo es malo, va a seguir siendo malo siempre. Porque Él conoce todo, el principio y el fin. Nosotros vamos día a día, pero ya Él recorrió todo el camino y lo conoce hasta el final. Entonces si Él dice no, es necesario que mantengamos el no. Porque si nosotros adoptamos un sí, vamos a vivir experiencias que no nos van a gustar y no van a ser culpa de Dios, sino de nosotros mismos. Ahora es necesario que miremos cuál es la estructura entonces, cuáles son esas 3 columnas que soportan el reino inconmovible. La primera columna es la justicia. Esta es la primera columna del reino, y para ello quiero que me acompañen a Hebreos 8:10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice la Escritura, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, para que la verdadera justicia exista, deben haber leyes justas. ¿Y quién más justo que Dios para crearlas? Nosotros solo somos llamados a cumplirlas. Pero no en nuestras fuerzas, porque Él envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir. Él sabe que nosotros tenemos falencias y nos dejó el ayudador, que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando una persona es muy nueva, suelo decirle, esfuérzate más en tu comunión con Dios y no tanto en lo que tienes que cambiar. Porque la comunión con el Espíritu Santo te lleva a hacer los cambios necesarios. Pero si atacamos demasiado a una persona nueva en el Evangelio, nueva en Cristo, es obvio que le va a costar. No puede usted pretender que camine como usted camina. Le va a costar orar, le va a costar obedecer, porque viene de una naturaleza distinta a la que usted ya tiene. Entonces el único que puede hacer ese cambio es el Espíritu Santo. Entonces lo más importante es llevar a la persona a Cristo, porque estar en su presencia va a transformar su ser. Una persona que no está con Cristo le va a ser casi imposible cambiar. Se va a volver una lucha todo lo que se le enseñe. Pero en cambio, cuando la persona está en Cristo, es como si fuese un automático. Usted le enseña algo y lo aplica enseguida, pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. La Biblia misma dice que la carne siempre es contra el Espíritu. Y una persona que apenas acaba de llegar a una iglesia está en la carne, en la humanidad, en sus pensamientos. Si usted le dice algo contrario a ello, le va a costar mucho asimilarlo. Así que es normal, por eso es un proceso. Y luego poco a poco esa persona va a ir aprendiendo a caminar en la voluntad de Dios. Y Dios tiene mucha paciencia para con esas personas porque las tuvo con nosotros. Entonces es importante no desesperarnos y no afanarnos cuando tenemos nuevos en Cristo, porque no depende de nosotros el crecimiento. Nosotros sembramos todos los días en ellos, pero el crecimiento lo da Dios. Siempre mire a sus discípulos y acuérdese de Judas, no porque le esté robando, sino porque Judas duró mucho tiempo con Jesús y miren que aún no había cambiado esas cosas. Miren que Pedro también con Jesús mucho tiempo y en el momento más crucial falló. A usted le puede suceder.
Por eso no se desanime, sino que deje que el Espíritu Santo vaya guiándolo, vaya transformándolo, vaya haciendo esa obra de regeneración en usted. Invierta más tiempo en lo espiritual, en buscar su presencia, en orar, y verá que los cambios que tenga que hacer se le van a hacer más fáciles. Porque el Espíritu Santo le va a dar esa fuerza de voluntad para usted poder hacerlo, pero en cambio en su humanidad le va a costar. Va a luchar contra usted mismo. Un ejemplo, si usted viene de toda una vida sin orar, pues obviamente cuando lo intente no es que le va a fluir esa oración. Si usted viene toda una vida sin nunca haber hecho un ayuno, pues no es que ahora va a estar glorioso espiritual en el primer ayuno. Es difícil, pero está la perseverancia. Si usted nunca ha leído la palabra de Dios, o usted no tiene el hábito de leer, pues no podemos pretender que usted abra la Biblia y se vuelva un teólogo, porque eso tiene un proceso. Comenzamos con pequeñas porciones. Usted al bebé tiene que darle pequeñas porciones. Obviamente hay casos donde el bebé come mucho, ¿no? Pero hay pequeñas porciones que hay que darle, ser muy estratégico para que el niño coma y vaya creciendo. Y llega un momento en que ya come solo. Ya después usted le dice, te evito, pero no te mantengo. Me come mucho. Pero al principio usted tiene que darle pequeñas porciones. Entonces, esto que les estoy enseñando es para que usted mismo revise su corazón y diga en qué etapa va, para que no se acelere. Bájele al acelerador, ¿sí? Bájele a las revoluciones y concéntrese más en establecer un reino inconmovible en su vida, y verá que el resto de cambios casi que automáticos suceden. Hay cosas que usted hoy en día hace y les puedo asegurar que no lo pidió en oración. Pero como ya usted ha sembrado a Cristo, entonces usted lo desarrolla. La segunda columna es la obediencia. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 28. Es de los pasajes más tremendos. A la gente sí le gusta leer ese, pero no lee el resto. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Qué es oír? Aquí se los hemos enseñado. ¿Qué es oír? ¿Qué es oír? Es escuchar con la intención de obedecer. Pero si usted no obedeció, entonces usted no oyó, sino que solo escuchó. Y de escuchar uno escucha todo. Pero oír es prestar atención para ponerlo por obra. Por eso dice, si oyeres la voz del Señor tu Dios y la pones por obra, entonces vendrán todo el capítulo 28 son bendiciones. Llega un punto en que ya ahora son consecuencias de la desobediencia. Ahí parece que se acabara el pasaje para los cristianos. Porque llegan ahí y milagrosamente se detiene la lectura. De ahí para allá es como una zona de prohibida, como si tuviera un pare, como si se le borraran las letras. Porque no, ¿a quién le gusta estar leyendo las consecuencias de la desobediencia? Pero es necesario confrontar nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si no lo quiere hacer en público, hágalo en su casa. Voy a leer, que nadie lo vea, nadie sepa que usted está leyendo eso, pero usted se confronte su corazón. Y de esa manera usted va a saber que tiene que cambiar. Entonces es importante obedecer y prestar atención. Recuerden lo que dice 1 de Samuel, acompáñenme un instante a 1 de Samuel 15:22. Todos deberíamos sabernos ese pasaje. De hecho, es una de las tareas del discipulado. Imagínense la magnitud. 14 versículos de la obediencia, bendición, y 40 y más de consecuencias. Por eso Dios te dice, mejor es obedecer. Es más fácil obedecer. ¿Sí?
Un pastor un día predicando dijo, es más fácil vivir en santidad. Y yo decía, pero si nos han dicho que entrar en la santidad no es sencillo, pero es que él se refería a que cuando tú estás en santidad todo es más fácil para ti, pero cuando no, todo es una lucha. Si tú no, por ejemplo, si tú no estás en santidad, orar es un desafío. Si tú no estás en espiritual, ayunar es un desafío. Leer la Biblia es un desafío. Ir a la iglesia es la batalla más grande que tú tienes. Pero si estás espiritual, entonces eso fluye de ti. Fluye la lectura, fluye la oración, todo, o sea, es tan bonito. Por eso Dios dice, es mejor vivir en santidad. Porque para que no tengas esa batalla constante contra ti mismo. Entonces, 1 Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. ¿Qué se complace el Señor? El Señor quiere obediencia, no sacrificios. Si usted intenta hacer algo más allá de lo que Dios le dijo, eso no cuenta como obediencia para Él. Porque Dios es específico. El Señor le dijo a Saúl, le dio una orden. Y Saúl hizo algo diferente y todavía le dice al Señor, pero es que eso era para ti, por eso lo hice así. No, dice, no, mijo, aquí en el reino de los cielos no funciona así. Aquí es una sola pieza. Más es malo y menos también. O sea, es como es. Y Dios le prueba a uno el corazón en estas cosas. Un día, yo le di testimonio a una persona hace poquito. Le dije, un día mi pastor me mandó a comprar una esencia y me dijo que era un tarrito grande. No la iba a usar toda. Me dijo, pero cómprala y el resto la guardamos. Me dijo, listo, yo fui y la compré. Pero cuando yo llegué al lugar donde, a Juliado, los que conocemos Juliado, compré la esencia, pero resulta que el Señor me ofrece la cantidad que necesitábamos en un frasco más pequeño. Y yo dije, ay, tan chévere. Y la he comprado con esa alegría, pensando que le estaba ahorrando dinero a mi pastor. Y yo feliz, eran como 5 o 10 cuadras más o menos hasta la casa. Cuando iba por la mitad, comienza el Espíritu Santo a hacerme sentir, eso no fue lo que te mandaron a comprar, eso no fue lo que te mandaron. Y yo, tratando de apagar mis pensamientos, me puse a cantar, hice de todo en ese espacio. Cuando ya faltaba una cuadra para llegar, eran las 12 del mediodía, con ese sol. Yo dije, no aguanto más, me devolví. Y con toda la pena le dije al Señor, amigo, perdone, discúlpeme, mire, cámbiemelo porque eso no fue lo que yo necesitaba. Yo sentí una paz en mi corazón cuando hice eso. Y aprendí que cuando a ti te mandan a hacer algo, se debe hacer como te lo mandaron a hacer. ¿Y cómo lo aprendí? No pensándolo, sino viviendo el proceso. Miren, si ustedes quieren saber quién es intenso, el Espíritu Santo para decir las cosas. No hay manera que usted calle esa voz. Entonces es importante, pero vi mucha bendición. Y ustedes se preguntarán, pastor, pero si le ahorraba, sí. Y tal vez él se hubiese alegrado de que yo le hubiese ahorrado un dinero, comprando un frasco más pequeño, menos cantidad, y no se iba a desperdiciar el resto. A él le hubiese agradado, pero no a Dios. Y el que me estaba hablando no era la voz de mi pastor, era la voz del Espíritu Santo diciéndome, eso no fue lo que te mandaron a comprar. Y yo preciso en esos días estaba estudiando el libro Autoridad Espiritual. Entonces sí ven que Dios se las arregla para enseñarte lo que tú tienes que aprender para vivir en un reino inconmovible. Sé sensible. Si tu pastor te da una orden, él en su corazón, si tú lo haces diferente, no es que te va a pegar, te va a regañar, no. Pero Dios está midiendo tu obediencia para de esa manera bendecirte. Dios sí te está midiendo. Entonces, si tu pastor sonríe porque le ahorraste un dinero, ten por seguro que el Señor no está contento. Porque cuando Saúl hizo sus movimientos, el pueblo estaba contento, pero Dios no. ¿Y quién fue el que lo quitó del reino, el pueblo o el Señor? Entonces sí ven que es muy delicado nosotros intentar agradar al hombre violando los principios de Dios. Y la otra columna es promesas de Dios. Las promesas constituyen la fortaleza del reino inconmovible. Ellas traducen todas las bendiciones de la obediencia, de la justicia, todo está hecho visible a través de las promesas.
Dice la Biblia que las promesas en Él son sí, son amén. Dice la palabra que por las promesas somos partícipes en la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Una naturaleza divina. No divina en físico, divina en espiritualidad. Es una naturaleza que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo tiene. Es una naturaleza que va más allá de nuestro propio corazón. No se trata, en esa naturaleza no se trata de hasta dónde usted puede llegar en sus fuerzas. Usted puede ser flaquito, bajito, pero aún así tener la fuerza de un gigante como lo le pasó a David. Se trata de espiritualmente lo que usted puede hacer. Miren, yo pongo mi propio ejemplo como en esta parte, ¿sí? Cuando un pastor joven, delgadito, bajito, y yo he tenido que predicarle a personas que tienen muchos años en el Evangelio y mucho recorrido en estudios. Y créanme que lo miran a uno como, ¿y este qué me va a enseñar a mí? Y uno puede que en su corazón se sienta mal, porque eso es normal. Pero como yo le digo, bueno, Señor, si tú me vas a poner a hablar, yo sé que tú me vas a dar las palabras porque está escrito que abre tu boca que yo la llenaré. Entonces yo voy a hablar. Y cuando usted comienza a hablar, es como si estuviera hablando el mismo Dios, con toda su majestad y su gloria. ¿Pero por qué? Usted tiene claro en su corazón que no es usted, es Dios. Por eso no tenemos que temer cuando vamos a hablar, porque no es usted, es Él. No importa qué estatura tenga, no importa qué edad tenga usted, se trata de Dios. Y Dios usa instrumentos para glorificarse en la vida de las personas. No importa si ese instrumento es bajito, es alto, es mono, es pelinegro, tiene 50 años, tiene 15, es Dios. Y este ejemplo parece demasiado fuerte, pero es gracioso. Usó un burro para que hablara. ¿Cómo no lo va a usar a usted, que es su creación amada? Cuando usted se sienta poquito para hablarle a alguien de Cristo, acuérdese que usó un burro. Y digo, Señor, si usaste al burro, a mí también con mucha más razón. Dice, anímese usted mismo. ¿Sí? Hay una última columna, poder y autoridad. Y dice Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Dio poder y autoridad sobre todo. Por eso Satanás manipula su mente y su corazón a la hora de que usted va a hacer algo para Dios, para a ver si usted está firme en el poder y en la autoridad que Dios le entregó. Lo que más hace Satanás cuando usted va a hacer una obra de Dios es recordarle los pecados que usted ha tenido. Cuando usted intenta, por ejemplo, orar por sanidad, le recuerda algo de su pasado. Cuando usted intenta orar por liberación, le enrostra algún pecado, alguna equivocación. ¿Pero para qué hace eso? Para manipularlo. Pero aquí dice, yo les di poder y autoridad sobre todos los demonios. Usted tiene que tener claro quién es el que está con usted, es Cristo. Usted nunca va a ser perfecto. Entonces, si usted va a esperar a ser perfecto para ser usado por Dios, nunca va a poder llegar a esa estatura. Dios no espera que el ser humano sea perfecto para usarlo, pero sí que cada día renueve su comunión. Entonces, Dios lo puede usar más. Usted saliendo de aquí, se le puede presentar la oportunidad para que Dios lo use. Entonces, eso es lo maravilloso del reino de los cielos, que no depende de usted, sino de Dios, que determina. Y podemos concluir, para finalizar, que tenemos que volvernos a Dios con un sincero arrepentimiento, con una genuina conversión, para que podamos nacer de nuevo a una vida nueva en Cristo. Ojo, vida nueva. Vida nueva. Si usted si quiere vivir una vida nueva, tiene que adoptarla por completo, no a medias. Porque su anterior vida va a perjudicar la nueva vida. Entonces, usted se encontrará en los altos y bajos de los que le mencioné. Unas veces está arriba, otras veces está abajo. Las veces que ha estado arriba son las veces que usted está caminando en la vida que Cristo le entregó. Y las veces que está abajo es porque algo de su viejo hombre salió a relucir y lo llevó al estado natural del cual nosotros quisiéramos olvidarnos para siempre. Siempre va a haber un aguijón en nosotros, siempre, porque Dios necesita recordarnos de dónde venimos para que nuestro corazón no nos traicione. Es necesario que alguna cosita el Señor va a usar, ¿cuál? No lo sé. Y cada uno en su corazón Dios le hablará.
Pero siempre Dios va a usar algo en ti para recordarte de dónde vienes. Hay personas que Dios los ha sanado de una enfermedad muy fuerte y cuando ya se quieren creer muy espirituales, entonces Dios le hace aparecer algún síntoma como para recordarle de dónde viene. Entonces la persona dice, no señor, yo para allá no vuelvo ni en chiste. Entonces otra vez vuelve y se ajusta al camino. Porque si usted lo deja suelto, usted suelte a un niño en la calle y créame que si usted no le pone ningún control, él va a ser a sus anchas. Porque usted no está controlando lo que él va a hacer. Así es Dios con nosotros. Él necesita tener una manera de dirigirnos, de guiarnos por el camino correcto. O si no, nuestros pensamientos nos llevan a estar lejos. Porque nuestro pensamiento siempre va a razonar las órdenes de Dios. Siempre. Usted le dice a su hija, no te pongas ese piercing. Y cuando usted se descuida, se pone 3. Usted le dice, hijo, no salgas, es muy tarde de la noche, no vayas. Y cuando usted se descuida, se sale por la ventana. Miren, yo pongo mi ejemplo para que vean lo real que son estos principios del reino de los cielos. Yo era del que me le escapaba a mi mamá de noche. Y créanme que pagué las consecuencias de eso. Entonces, hoy les puedo decir con mucha seguridad que si usted se hace el sabio en su propia opinión y omite el consejo de sus padres, no tiene cobertura de Dios. Entonces usted sale, se vuela por la ventana y créanme que está expuesto a cualquier cosa que Satanás quiera hacer. Porque usted está sin cobertura, está saliendo sin el consentimiento de los que Dios determinó que eran sus protectores. Entonces es muy delicado nosotros vivir una vida cristiana sin el respaldo del Señor.